El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis, se os medirá a vosotros. Palabra del Señor. Bueno, hermanos, buenas tardes. Lunes de la segunda semana del tiempo de Cuaresma. Ya sabemos que durante todo este tiempo la palabra de Dios pretende ir reforzando, ¿no?, todas las ideas que van ligadas a una espiritualidad que podríamos denominar espiritualidad cuaresmal, ¿de acuerdo? Entonces, hoy la palabra de Dios va a poner énfasis en algunos de esos elementos que hemos meditado al inicio de la Cuaresma entendida como un tiempo de conversión, como un tiempo en el que reconocemos nuestra debilidad, nuestra flaqueza, donde de algún modo se propicia ante el encuentro con la gran misericordia de Dios un ejercicio de arrepentimiento sincero de nuestros pecados para volver sobre nuestros pasos extraviados y caminar a la luz del Señor y renovar la alianza con Dios, algo que de alguna manera nos sitúa dentro de una perspectiva que llamaríamos pascual. ¿De acuerdo? La celebración del Triduo Pascual en Semana Santa nos va a permitir renovar esta alianza, renovar nuestra vocación bautismal y de esa manera pues producir el fruto, ¿no?, que se espera de todos y cada uno de nosotros conforme a la gracia que nos ha sido otorgada a través de Cristo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces todo este tiempo de estas ferias, de estas Eucaristías, de estas ferias del tiempo de Cuaresma van a ir resaltando todos y cada uno de estos elementos. ¿De acuerdo? Entonces hoy precisamente, ¿no?, en la primera lectura tomada del libro de Daniel, se habla acerca de lo que es el arrepentimiento. Un ejercicio que para mí es de gran madurez espiritual, ¿no?, por parte de los hijos de Dios, que es aprender en algún momento a reconocer que gran parte, ¿no?, de las cosas que en algún momento, ¿no?, nos llevan, ¿no?, a sufrir, ¿no?, las consecuencias del pecado, son de alguna manera consecuencia de una responsabilidad que tenemos que asumir como propia y que no podemos de alguna manera siempre como situar en la perspectiva de los otros. No sé si me entendéis. El arrepentimiento es algo que de alguna manera nos lleva a examinar nuestro corazón y darnos cuenta, no que los demás nos hacen pecar, ¿no?, que es algo que uno podría decir, no, es que mi marido me hace pecar, no, o mi mujer me hace pecar, no. O sea, en realidad somos nosotros los que tenemos que ser responsables de todo aquello que en algún determinado momento, pues evidentemente contradice o limita en gran medida el desarrollo de nuestra vocación como hijos de Dios. ¿De acuerdo? Hay que hacer una lectura adecuada de nuestra realidad, de nuestra historia personal, para saber de alguna manera ponernos delante de Dios y decirle: Señor, ten piedad y misericordia porque nos hemos equivocado. ¿De acuerdo? Ya que está aquí el hermano Benito, ¿no?, si de alguna manera en lugar del profeta Daniel, ¿no?, estuviera de alguna manera, ¿no?, pues uno de los técnicos de algún equipo de fútbol, ¿no? Vamos a poner por ejemplo el Atlético de Madrid. Entonces, si en lugar de Daniel fuera Simeone, ¿no?, entonces Simeone diría: hemos perdido ¿por qué? Bueno, eso es un decir, ¿no? Hemos perdido ¿por qué? Hemos perdido porque el árbitro estaba comprado. Hemos perdido porque Florentino Pérez, ¿no?, tiene de alguna manera un monopolio y es el Madrid el que tiene que pasar. Hemos perdido porque, en fin. Pero jamás alguien podría pensar: oye, ¿no será que has perdido porque no has metido los goles que tenías que meter? ¿O no será que has perdido porque en algún determinado momento no has planteado de manera adecuada este partido? No sé si me entendéis. Es fácil que en algún momento uno pueda, como a la hora de explicar, ¿qué dice usted, hermano Benito? Benito es el de Florentino. ¿Cómo? Eso. Fijaos, Daniel
Ahora os explico por qué pongo este ejemplo, pero es para ver de qué manera podemos leer los acontecimientos nosotros y posicionarnos como víctimas, ¿no?, de la situación, no asumiendo como una propia responsabilidad ante las circunstancias que derivan de la realidad de la flaqueza del pecado en sí, ¿no? ¿Qué hace Daniel? Daniel, de algún modo, que es el profeta en ese momento, tiene que leer los acontecimientos que están teniendo lugar en este momento, en el siglo VI antes de Cristo, cuando está el profeta Daniel profetizando, y ha visto cómo el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Judá, ha sido de algún modo sitiado por el imperio babilónico. Nabucodonosor y compañía han entrado a la ciudad santa, la han destruido, han deportado a los israelitas a tierra extranjera, y hay que hacer una lectura de los acontecimientos. ¿Me explico? Hay que hacer como una especie de reflexión de por qué nos ha pasado lo que nos ha pasado. Lo primero que de alguna manera plantea Daniel, es hacer una reflexión ante un Dios que, ojo, es siempre fiel e incondicional con aquellos que cumplen su alianza. Entonces, lo primero que tendríamos que decir es que la culpa no es de Dios. No sé si me entendéis. Todo lo que está pasando, porque en el fondo uno podría pensar, ¿no? No podría decir en algún momento el Cholo Simeone, es que Dios es del Madrid y no está con nosotros. Yo siempre le cuento así a los culés un chiste, ¿no? Que dicen, ¿sabéis por qué normalmente los curas son del Madrid? ¿Casi no? Porque muchas veces van de blanco y levantan copas. En fin, es de que Dios es del Madrid. No, algo habrá. Pero ¿me entendéis lo primero que hace Daniel? Lo primero que hace Daniel es no culpar a Dios de las cosas, ¿no? Es que Dios ha sido injusto con nosotros. No, porque Dios es justo. Y es siempre fiel a su alianza, es incondicional. Por tanto, no podríamos culpar a Dios de las circunstancias que en algún momento, ¿no?, pues de repente nos sitúan dentro de la dimensión de las consecuencias del pecado en el corazón de los hombres, ¿no? Porque Dios nos ha dado libertad. No sé si me entendéis. No podemos culpar a Dios de que en algún determinado momento pues se nos den determinadas situaciones a nuestro alrededor, porque Él es fiel con quien cumple su alianza. Entonces Daniel en algún momento le ayuda a que el pueblo, ¿no?, como que no levante el puño al cielo y diga, ¿por qué nos has hecho esto, Señor? Sino que de alguna manera el pueblo haga una reflexión hacia adentro de su corazón. ¿No será que te has apartado de los mandamientos del Señor? ¿Que no has hecho lo que es conforme a su voluntad? ¿Que te han hablado los profetas y ni príncipes, ni sacerdotes, ni la gente influyente del pueblo, los que tenían que dar ejemplo, de algún modo lo que han hecho es caso omiso enteramente a todo lo que decían los profetas? Entonces, ¿acaso no estamos de algún modo recogiendo lo que en algún determinado momento nosotros mismos hemos sembrado? Y por eso Daniel, en nombre de todo el pueblo, eleva su mirada al Señor y dice, Señor, ten compasión y misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti, porque no hemos hecho lo que es conforme a tu voluntad. ¿Qué es lo que espera fundamentalmente Daniel a la hora de reconocer su debilidad y su pecado? Que Dios tenga misericordia y compasión, porque dice la palabra de Dios que un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Pero si en nuestra altivez y en nuestro orgullo de algún modo planteamos que todo lo que nos ha acontecido es culpa de los demás, ¿me explico? No sé si me entendéis. Al final no tenemos esa experiencia de contrición de corazón, no somos capaces de darnos cuenta que somos nosotros los que muchas veces cultivamos nuestra propia desgracia por la forma como nos posicionamos ante todo aquello que en algún determinado momento nos pone a prueba. Sé que hay muchas situaciones que derivan de injusticias y de situaciones que no dependen intrínsecamente de nosotros, porque a veces sufrimos los embistes de las tentaciones, de las contrariedades, pero depende de ti cómo posicionarte frente a ello. ¿Me explico? Porque ante todo eso, ¿qué es lo que te pide el Señor? ¿Que respondas ante la provocación? ¿Que te apropies de esa realidad? Lo que te pide el Señor fundamentalmente es que aprendas también a sufrirlo con Él. ¿Me explico? A que abraces la cruz, a que en algún momento te des cuenta que ante la provocación del mal, Él nos invita a responder con bondad, ¿no? Como lo que hemos escuchado muchas veces en el Evangelio, ¿no?
Cuando dice el Señor, pues eso, ¿no? Al que te golpee la mejilla, ¿no?, derecha, ponle la izquierda, ¿no? A quien te pide, dale, ¿no? O sea, entonces tú de algún modo te piensas y dices, claro, es que muchas veces nuestros agobios y lo que de algún modo, ¿no?, muchas veces nos hace sufrir interiormente en el corazón, depende de cómo nos posicionamos ante las cosas. Y en lugar de juzgar y condenar al que te hace pecar, ¿no?, a lo mejor tú dirías, es que yo lo primero que tengo que reconocer es que mi actitud tampoco es la mejor. No sé si me entendéis. Que de alguna manera a lo mejor si yo sé reconocer que mi actitud no es la mejor, si yo cambio mi actitud, si le pido al Señor que transforme mi corazón y que sepa gestionar y aceptar lo que estoy viviendo, es posible que en ese aspecto pueda realmente encontrarme, ¿no?, con la misericordia y la compasión de un Dios que es capaz, ¿no?, de renovar continuamente nuestro corazón en virtud fundamentalmente de su gracia. ¿De acuerdo? Entonces es lo que espera Daniel, hacer una lectura adecuada de nuestra historia. Entonces ahora pregúntatelo tú. Cada vez que en algún momento, ¿no?, te sitúas ante los problemas, las dificultades, si normalmente tiendes a culpar a las demás personas, lo cual alimenta en ti, pues, el malestar, el resentimiento, ¿no? ¿No os pasa eso? Cuando en algún momento culpáis a Pedro Sánchez de todo, ¿no se os daña el día? Pues sí. En lugar de situarnos ante esa perspectiva de alguna manera, ¿no?, de intentar proyectar hacia afuera, ¿no?, la responsabilidad que tenemos todos de cultivar y trabajar nuestra conciencia, ¿no? Creo que lo importante es, por ejemplo, que yo me examine y diga que si yo de algún modo veo a Pedro Sánchez y empiezo a insultarlo en mi corazón, pues al final, ¿dónde está el pecado? ¿Qué es lo que me está llevando a que yo desarrolle, ¿no?, esos malos sentimientos? ¿Pedro Sánchez o el mal sale de tu corazón? El mal sale, dice la palabra, que lo que hace impuro al hombre sale de dentro. Entonces, el que yo lo reconozca y diga, Señor, ten piedad y compasión de mi alma por esos sentimientos que tengo ante los políticos, lo que debo hacer es rezar por ellos. Eso es lo que te va a dar paz. Pero si tú te apropias, ¿no?, de lo que no te tienes que apropiar y respondes ante la provocación con malas actitudes, pues evidentemente al final, ¿en quién está la responsabilidad de tu malestar? No sé si me entendéis. Entonces, eso es lo más maravilloso que nos revela este texto de Daniel. Eso que él encarna en nombre de todo el pueblo. Hemos pecado contra ti, Señor. No hemos hecho lo que es conforme a tu voluntad. Estamos pasando lo que estamos pasando porque nos hemos olvidado de ti. No es culpa de Nabucodonosor, no es culpa de los babilónicos, es en realidad nuestro propio pecado el que nos ha llevado a esa situación de desgracia y de tragedia como pueblo. Entonces, ¿qué es lo que Dios? Cuando Dios ve eso, ¿qué hace Dios? Cuando ve esa actitud, según la palabra de Dios, cuando ve el corazón contrito, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Se vuelca. Vuelve su rostro y devuelve el favor al corazón del hombre. ¿De acuerdo? Así que habría que pedir esa humildad para muchos técnicos, para muchos técnicos de fútbol, ¿eh? Así que de alguna manera, ¿no es verdad? Fíjate, que los árbitros, el VAR, ¿no es mucho más consecuente que te fijes de alguna manera en lo que tú no estás haciendo bien? Entonces lo de Daniel hoy es, vamos, extraordinario, porque nos ayuda a ubicarnos, ¿no?, dentro de la búsqueda de lo que es la reconciliación del corazón. Pídele al Señor la gracia de que te puedas presentar delante de Él. Sobre todo, examina todas las contrariedades en las que vives, todo lo que en algún momento produce como efecto el que mi corazón esté como condicionado, como irascible, como confrontado, ¿no? Y pregúntate si en algún momento estás achacando que todo eso es consecuencia de lo que hay a tu alrededor, en lugar de mirar cómo estás gestionándolo tú desde tu propio corazón. Y creo que podría la palabra de Dios hoy ayudarte a despertar y a decir, ostras, es verdad que de alguna manera lo que el Señor pretende y quiere es que yo asuma la responsabilidad de mi propia conciencia y que no proyecte en los demás una responsabilidad que es enteramente personal, que es propia. ¿De acuerdo?
¿Eso quiere decir que eso de que los demás nos hacen pecar no funciona, ¿no? Dentro del contenido de la palabra de Dios? ¿Me entendéis eso? Así que vamos a pedir esa gracia y que podamos hacer ese sano ejercicio, ¿no?, de responsabilidad personal ante Dios, que nos arrepintamos de nuestros pecados, ¿de acuerdo? No hay que presentarle a Dios los pecados de los demás. Queda claro, ¿no? Cuanto mucho lo que tenemos que hacer es pedir al Señor que tenga misericordia y compasión de todos aquellos que por alguna razón no conocen su amor o que por alguna razón son esclavos de las diferentes situaciones que atan y encadenan el corazón del hombre a la hora de descubrir su propia identidad como hijos de Dios. ¿De acuerdo? Tenemos que interceder, pero jamás de algún modo posicionarnos para que de alguna manera, ¿no?, frente a Dios nos sintamos en cierto modo como víctimas o nos sintamos muy seguros, ¿no?, de nuestra aparente irreprensibilidad. ¿De acuerdo? Un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Y hoy Daniel nos ofrece este maravilloso ejemplo de reflexión sobre la historia, ¿no?, del pueblo de Israel, que es prácticamente nuestra propia historia, porque Dios permanece siempre fiel a su alianza. O sea, culpa de Dios no es. Queda claro, ¿no? ¿De acuerdo? Pues bueno, vamos a pedirle al Señor esa gracia. Que yo no entiendo, Dios, ¿por qué permite? O sea, no lo proyectes, no lo descargues hacia Dios, porque Dios todo de algún modo lo permite en su gran sabiduría, y todo lo que acontece en nuestra vida es por nuestro bien. Tenemos que aprender a descubrir su providencia y su misericordia en todos los avatares y circunstancias de nuestra vida, y sobre todo en los retos que nos propone para madurar y para acrecentar el amor en nuestro corazón. ¿Me explico? A lo mejor eso que culpamos es la mayor gracia que tenemos para de alguna manera desarrollar, ¿no?, esa experiencia de vida en Dios en nosotros. ¿Os queda claro? Muy bien. El Evangelio. El Evangelio, ya sabéis, ¿no?, que va muy ligado al discurso de la montaña, solo que lo estamos escuchando en la versión de San Lucas, y pues de algún modo nos lleva a reflexionar sobre unas cuantas cosas que son patrimonio como del ADN cristiano, ¿no?, que son cosas que como que nos plantean evidentemente pues un reconocimiento de lo que no somos capaces, ¿no?, de dar de nosotros mismos, y cuánta necesidad tenemos de la gracia para poner en práctica lo que hoy se nos dice. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Ya empezamos mal. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque primero que todo la misericordia es un atributo divino, empezando por ello, ¿no?, que el que realmente es misericordioso es Dios. Nosotros de algún modo, nuestra forma de entender la realidad de la debilidad de otras personas, pues nos lleva siempre a enmarcarnos dentro de un sentido de justicia que normalmente es muy implacable, ¿no? Somos de la ley del talión, todos los que estamos aquí. No, yo soy un gran misericordioso. No. O sea, sabemos perfectamente que todos de alguna manera, cuando nos vemos, ¿no?, sometidos, ¿no?, a la exigencia del perdón, perdonad, ¿no?, perdonad y seréis perdonados, o sea, si los recordáis lo que dice hoy la palabra, pues evidentemente pues nosotros nos vemos ahí evidenciados, ¿no?, en una incapacidad, ¿no?, para abrirnos a todo eso que de algún modo solamente podemos entenderlo como una participación de la vida de Dios en nuestro corazón. Todo lo que estamos escuchando. Sed misericordiosos como vuestro Padre del cielo es misericordioso. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. ¿Me explico? Todo esto que dice San Lucas es algo a lo que nosotros no estamos habituados y acostumbrados. ¿Lo podemos aceptar? ¿Podemos de algún modo reconocerlo en nosotros? Y decir, pues, ¿qué nos cuesta? Nos cuesta perdonar, nos cuesta ser generosos, nos cuesta ser... ¿Me explico? O sea, tenemos una tendencia en nosotros que nos lleva a ir en dirección contraria a lo que nos plantea hoy la palabra de Dios. Por eso vemos muchas veces vemos este ideario, ¿no? Vemos como esta especie de personalidad crística, vamos a llamarla así, la vemos como algo inalcanzable. Algo inalcanzable. Hombre, en cierto modo sería inalcanzable si dependiera de nuestras propias fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer siempre?
Buscad, ¿no?, el rostro del Señor, buscad en algún determinado momento que la gracia de Dios venga en auxilio de nuestra debilidad y nos otorgue aquello que nosotros de alguna manera no somos capaces de dar por nosotros mismos. Que nos dé un corazón misericordioso, que nos ayude a perdonar, que nos ayude a ser generosos, que nos ayude a no juzgar y a no condenar. ¿Me explico? Porque es verdad, ¿no?, que en ese aspecto la medida fundamental de cómo de algún modo debemos asumir esa personalidad crística que llamamos, esa forma de entender el amor como lo entiende Cristo, ¿de acuerdo?, es algo que depende en gran medida del ejemplo mismo que nos da Dios. No sé si me entendéis. ¿Quién es el que realmente es misericordioso? El Señor. ¿Quién es el que no condena? El Señor. ¿Quién es el que de algún modo se ha dado de manera generosa? El Señor. Desde ahí es donde encontramos la fuerza necesaria para poner en práctica lo que nos dice hoy el Evangelio. ¿De acuerdo? La medida del amor de Dios se debe convertir en nuestra propia medida. Esa es la circunstancia. No leerlo en clave desesperanzadora o en clave negativa, ¿no? No sé, en el sentido de decir, la medida que uséis la usarán con vosotros. Pues, no quedaría títere con cabeza, ¿no? ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Por qué no plantearnos la medida de Dios como la base y el fundamento de cómo debemos actuar con el prójimo? ¿No es mucho más sensato que partiendo del reconocimiento de nuestra propia limitación y contemplando cómo lo hace Dios? Pues ya sabéis que las acciones de Dios para con nosotros son acciones completamente desconcertantes, ¿no? O sea, nosotros vivimos, ¿no?, dentro de nuestra condición frágil, contemplando continuamente muestras de la fidelidad de ese Dios que nos ama incondicionalmente y que nos ofrece oportunidades infinitas de poder de algún modo volver de corazón al cumplimiento de su voluntad. ¿No debería ser esa la medida que ajustáramos a nuestro comportamiento, en nuestra relación con el prójimo? Y todos aquí dirían, sí, Padre, es muy sensato lo que usted acaba de decir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirlo. Entonces, danos, Señor, esa gracia, porque de nosotros no depende, evidentemente. Entonces, danos un corazón misericordioso como el tuyo. Danos un corazón compasivo como el tuyo. Que, Señor, que apostemos siempre por amar y no por condenar ni juzgar, ya que tú mismo nos lo dices, no juzguéis y no seréis juzgados, ¿no? ¿De acuerdo? Y que la medida que usemos para con los demás, de algún modo siempre parta fundamentalmente de la fuente, ¿no?, que eres tú mismo, ¿no? Así como tú nos tratas con benevolencia, con compasión, que podamos realizar, ¿no?, esa misma acción con el prójimo. Y creo que esa disposición, ese humilde reconocimiento de que nosotros no podemos, hará que se ponga de manifiesto una frase de San Pablo que nos encanta a todos, que es: en mi debilidad, Señor, tú te haces fuerte. Así que vamos a pedirle esa gracia especial al Señor, pues ya sabéis que el Señor es el único modelo ejemplar, donde podemos sacar esas propiedades. ¿Me explico? No sé, ninguno de nosotros es modelo ejemplar de misericordia, de compasión y de amor, porque todos somos frágiles en sí. ¿Me explico? El único maestro autorizado, ¿no?, dice el Señor: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El único maestro autorizado es el Señor. Así que vamos a pedírselo con confianza para que su amor en nosotros, ya sabéis que su amor en nosotros significa nuestra apertura al Espíritu Santo, ¿no?, que es el que de algún modo realiza esa acción en nosotros. Es precisamente lo que pedimos en la Pascua, que se renueve, ¿no?, esa gracia interior, ¿no?, que hace posible que se desarrollen en nosotros los mismos sentimientos y pensamientos de Cristo Jesús. Así que pidamos esa gracia especial. La conversión es una obra de Dios. ¿Se os dais cuenta? La obra de Dios, magnífica, extraordinaria, que solamente se fundamenta, ¿no?, en el reconocimiento humilde y sincero de nuestro pecado delante de su presencia. Ya está. ¿Entendemos eso? Pues bueno,
Que la Cuaresma sea una oportunidad para trabajar intensamente el corazón para que esa sea nuestra disposición. ¿De acuerdo? Y que nos acerquemos, ¿no?, al Señor diciéndole eso: Señor, ten compasión y misericordia de nosotros que somos unos pobres pecadores. ¿Quién dijo esto? Lo que acabo de decir. ¿Lo dijo alguien? ¿Eh? No, esto lo dijo una persona en el templo sentado en el último banco, ¿no? El publicano. ¿Os acordáis? Cuando llegó el fariseo y: Señor, te doy gracias porque rezo, porque ayuno, porque doy limosna, porque soy más bueno que en fin, ¿no? O sea, esa era la oración del fariseo, mientras que el publicano al final, ¿no?, al último puesto, decía, se daba golpes de pecho y decía: Señor, ten misericordia de mí que soy un pobre pecador. ¿Quién se fue justificado a su casa? El publicano. Fíjate qué curioso, qué curioso. El Señor desprecia la soberbia y el orgullo. ¿Me explico? Pero la humildad la premia, ¿no?, con los tesoros de su amor, con su fidelidad, ¿no?, al final. Entonces, qué bueno es reconocerlo y por tanto la necesidad de pedirlo, ¿no?, para que durante esta Cuaresma tengamos esa disposición. Alejémonos de corazón de una exteriorización o proyección de la debilidad que tenemos nosotros en los demás. ¿De acuerdo? No te convenzas, ¿no?, de ninguna manera que si de algún modo eres pecador es porque otros te llevan a ti a hacerlo. ¿Me explico? Aléjate de ese planteamiento, porque irías por el camino del fariseo. ¿De acuerdo? Así que ánimo en esa tarea, se lo encomendamos al Señor por intercesión de la Virgen y pedimos la intercesión de San Patricio, ¿no? Pues eso, ¿no? A ver, no he revisado concretamente, ¿no?, la historia como para transmitirla de una manera muy clara, pero sí recuerdo de otros años cuando pues me causó curiosidad ver a San Patricio en el frontal de la catedral, porque está dentro de las esculturas que están en el frontal. ¿Y qué hace San Patricio en Murcia? ¿No? Ya en aquel momento los guiris venían de vacaciones aquí, ¿o qué? A buscar el sol murciano. ¿Te vino San Patricio alguna vez a Murcia? Pues no. San Patricio nunca estuvo aquí en nuestra diócesis, ¿de acuerdo? Pero sí es verdad que sobre todo en Lorca existe una tradición muy fuerte vinculada a la figura de San Patricio y la colegiata de San Patricio, ¿no?, que existe en la ciudad de Lorca, en el municipio de Lorca, ¿no? ¿De acuerdo? Y todo radica fundamentalmente, ¿no?, en una batalla que creo que es una batalla, ¿no? Si alguien conoce mejor la historia, es el momento para interrumpir al padre. Padre, no diga tonterías, ¿no? Pero creo que de algún modo está asociado a ello una victoria que se consiguió en un día como hoy y que en algún determinado momento los cristianos vieron, ¿no?, cuando se preguntaron, bueno, ¿y qué día es hoy? 17 de marzo. ¿Quién es el santo de hoy? San Patricio. Entonces seguramente San Patricio, el que nos ha ayudado a nosotros y ha intercedido por nosotros para alcanzar esta victoria. Entonces en memoria del santo del día, ¿no?, pues se consagró de alguna manera la devoción al santo en esta tierra. ¿Me entendéis más o menos, no? En fin, bueno, cosa que no sería muy alejada de la realidad, sobre todo por la gran victoria que consiguió San Patricio en el territorio de Irlanda, pues como consecuencia de su lucha, no, yo sé si conocéis la historia, ¿no? San Patricio fue raptado en su momento y llevado y conducido a Irlanda como esclavo, ¿de acuerdo? Y posteriormente, no sé si se escapó, no recuerdo cómo fue la situación, pero en algún momento vuelve a su tierra y tiene la necesidad, cuando ya de algún modo desarrolla su vida de fe y su vocación, de volver a aquella isla, ¿no?, en la que fue esclavo, para intentar de algún modo pues evangelizar a los habitantes de este sitio, ¿no? Siempre es representado con el trébol, ¿no? Con el trébol, precisamente por su predicación acerca de una verdad que se sostiene en nuestra fe en la Santísima Trinidad, ¿de acuerdo? Contra las diversas pseudo religiones, vamos a llamarlas así, que existían en ese momento, pues en estas islas, ¿no?, de druidas y todas estas cosas, ¿no?, que de alguna manera todavía nos han salpicado, ¿no?, en algunos lugares de nuestra tierra por la influencia de los celtas, ¿no? Si entendéis esto, ¿no?, que habían como religiones ancestrales que hicieron que en algún determinado momento, pues la intervención de San Patricio alcanzara una victoria importante frente a aquella, digamos, frente a la ausencia, ¿no?, de una verdad
la verdad del Evangelio, que puede iluminar de una manera más extraordinaria las grandes inquietudes del corazón de los hombres, ¿no? ¿De acuerdo? Pues a San Patricio le debemos, evidentemente, ¿no?, la fe de esta tierra, gran patriarca y fundador, ¿no?, de la fe de la isla de Irlanda. Pues ya sabéis que San Patricio tiene un fiesto donde hay irlandeses, ¿me explico? O sea, en Nueva York, por ejemplo, ¿no? San Patricio es, San Patrick es, ¿no? En fin, o sea, una realidad que nos permite de alguna manera, pues eso, ¿no? Hombre, ¿quién diría, no? O sea, esa acción por sí misma de volver a un lugar donde has tenido sufrimiento y dolor, como de alguna manera, ¿no? O sea, a lo mejor Patricio hubiera podido haber dicho, ahí os quedáis, ¿no?, vosotros, ¿no?, porque yo sufrí en esta tierra. Y fíjate tú, que tener la capacidad de decir, esta gente de algún modo vive lo que vive porque no ha conocido, ¿no?, el misterio de Dios. Y tener ese impulso de decir, pues voy a llevar a una tierra que me hizo sufrir, voy a llevarles el Evangelio. O sea, ¿me entiende lo que quiero? O sea, no, uno tiene que estar loco de amor por Dios para responder de esa manera ante la provocación del mal. Y eso es lo que hace, de algún modo, que el cristianismo sea lo que es, ¿no? Lo que es algo fascinante. Fascinante. Es fascinante. O sea, ¡wow! ¡Wow! Así que pidámosle esta gracia al Señor y pedimos la intercesión de San Patricio por toda esta tierra, que lo considera patrono, a su modo, evidentemente, ¿no? Así que continuamos la celebración de la Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.